¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, comerán nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús.
Si tomáramos etimológicamente lo que significa la palabra lealtad, sería en realidad un contrasentido, porque lealtad es en realidad la cualidad de ser respetuoso de la ley. Y si uno se traslada a través de la historia a los sucesos de 1945, se da cuenta que la ley que imperaba en ese momento era la ley de un proceso militar que había ejercido en el 30 el primer golpe de Estado y en el 43 el segundo golpe de Estado. Pero un grupo de coroneles quiso transformar este golpe de Estado en una revolución. Y allí empezaron los cortocircuitos entre la cúpula militar y ese grupo de coroneles jóvenes. Se destacaban Perón y Mercante en ese grupo y así fueron construyendo dentro del ejército un lugar, un espacio donde hablaban que no podían ser más tropas de ocupación al servicio de la oligarquía, sino que había que atender las necesidades de un pueblo sufriente. Estaban haciendo, sin que ellos supieran, el peronismo. Estaban haciendo, sin que los fundadores tuvieran conciencia de eso, la tercera posición ideológica, distante del capitalismo y del marxismo, tratando de proponer algo diferente, pero que consolidara los derechos de quienes no lo tenían. Y entonces se transforma esto en un episodio notable, se transforma en un hecho revolucionario. Y por lo tanto, cuando uno dice la lealtad del pueblo a su líder, a quien le había dado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión los primeros avisos de derecho, lo primero que hizo fue el Estatuto del Peón de Campo y lo segundo el Estatuto Profesional de los Periodistas. Aquel hombre que había empezado a darle algunos derechos e era integrante del ejército, de las Fuerzas Armadas, llamaba poderosamente la atención. Los trabajadores entonces empezaron a mirarlo y cuando él se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, primero de una dirección del trabajo, un lugar muy oscuro, él lo transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión y dio un tremendo salto por lo que iba a ser la incipiente justicia social en la Argentina. Por primera vez iba a haber alguien que desde el gobierno se iba a ocupar y preocupar por los que menos tenían. Se iba a ocupar y a preocupar por los derechos de los trabajadores. Se iba a ocupar y a preocupar para que las mujeres pudieran ser reconocidas en las tareas que hacían por entonces y después, con el tiempo, el derecho a votar, a elegir y a ser elegidas. Estaban haciendo algo muy distinto, muy diferente a lo que había ocurrido con el golpe del 30, donde después con la concordancia, conservadores y radicales se dividían un rato el poder para entretenerse en lo mismo de siempre. Y entonces, cuando lo detuvieron a este coronel, empezó a producirse ese fenómeno que se conoce como un pueblo motivado para pedir la libertad de quien estaba detenido, Martín García, que después cuando lo trasladan al Hospital Militar Central, el pueblo va también a buscarlo allí, y finalmente todo ocurre rápido cuando Farrell dice traigan a Perón, porque alguien le tiene que hablar a esta gente que se está juntando en la plaza y le tiene que decir algo para que se desconcentre. Un grupo de militantes ferroviarios que había salido de Remedio de Escalada había pasado por Radio Sapienza y se habían quedado allí con un cochecito que tenía altavoces y que se usaba para hacer la publicidad. Eso era lo único que había para comunicarse con la gente que estaba llegando a la plaza. Y Colón, que era un radical que dirigía el diario La Época de entonces, se subió a ese camioncito, tomó el micrófono y le dijo, quédense aquí hasta que aparezca Perón. Perón está en el hospital militar. Cuando escucharon eso, muchos se fueron para el hospital militar a buscarlo a Perón, y finalmente Farrell lo manda a buscar y le dice, Perón, háblele y dígale que se vayan, que se desconcentren. Estaban haciendo algo fenomenal. El diálogo entre un líder que no sabía que iba a hacerlo y un pueblo que sí sabía que quería que ese hombre que de Trabajo y Previsión había empezado a darle algunos derechos no estuviera ausente, sino que estuviera presente en sus vidas.
Y el 17 de octubre se produce el fenómeno donde, al decir de Raúl Scalabrini Ortiz, era el subsuelo de la patria sublevada. Salían de todas partes, dice en su crónica, y llegaban de los talleres metalúrgicos de Avellaneda, de los que hacían la industria textil en Villa Martelli, y así va describiendo fenomenalmente lo que era aquel subsuelo de la patria efectivamente sublevado. Y se conoce a través del tiempo con algo que está formado en raíces latinas y que significa cualidad de ser respetuoso de la ley. Eso significa lealtad. Y por lo tanto es un contrasentido que se conmemore la lealtad, porque ese día se rompió la ley de lo que entendían los que gobernaban que era. Y se creó la otra ley. La ley quizá que los griegos soñaron alguna vez. La ley del pueblo, que estaba estableciendo una primera ley. Y esa primera ley pasó a ser justamente la construcción de la devoción de un pueblo agradecido que quería que ese coronel no solo quedara en libertad, sino que hiciera algo más. Estaban haciendo uno de los episodios más fenomenales de todo el continente americano. Un pueblo mansamente salía a las calles para buscar que quedara libre un hombre de las Fuerzas Armadas, un hombre del ejército, un coronel, pero que había entendido la necesidad del trabajador, que había hecho, incluso con su propia madre, explicarle que le tenía que dar más derechos a los peones de la estancia. Y si no, le dijo: mamá, cerrá la estancia si no le podés dar los derechos que ellos merecen. Ese hombre, que había nacido en Lobos y que era el segundo de esa familia, se iba a transformar en una llama ardiente de un pueblo que estaba esperanzado que alguna vez alguien iluminara el camino de la justicia. Y la justicia fue amplia, generosa, fue social. Y entonces aparece el pueblo agradecido, los trabajadores, en la calle pidiendo su libertad. Y ahí aparece a respetuosamente meterse el pueblo en la reiteración de una palabra: lealtad. Y la lealtad es nada más ni nada menos, según la definición latina, la cualidad de respetar la ley. Justamente lo que no se hacía, porque se estaba cambiando las reglas de juego en un proceso revolucionario popular. Notable esto de que hoy conmemoremos el Día de la Lealtad y que etimológicamente la palabra quede lejos de lo revolucionario que fue aquel episodio. En realidad, esta lealtad para nosotros es sinónimo de amor, confianza y creer y depositar fe en alguien que nunca traicionó a su pueblo, que siempre hizo lo que el pueblo quería que hiciera, salvo en el 55, cuando algunos pedían que resistiera y que repartiera las armas que estaban en la CGT, y Perón dijo: va a morir 1 millón de personas, van a llegar los marines, ¿para qué? Ya hicieron y demostraron lo criminal que son cuando habían bombardeado la Plaza de Mayo, matando a inocentes en nombre de la libertad. Sí, en nombre de la libertad mataron a cualquiera bombardeando la Plaza de Mayo. En nombre de la libertad, en el 56 fusilaron. En nombre de la libertad, en el 55 nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. Sí, en nombre de la libertad y sin el carajo de Milei, nos hicieron el liberalismo el daño supremo a la nación, cosa que repite el presidente de hoy. Por eso, cuando hablamos de lealtad, cuando hablamos que el significado de la palabra lealtad, etimológicamente hablando, claro está, nos lleva a definir qué es el respeto a la ley, nosotros preguntamos si está bien que usemos este nombre. Sí, porque era la ley del pueblo de querer a ese coronel en un cargo donde nunca quisieron los que pertenecían a la minoría de la oligarquía nacional vacuna que ocurriera. Y Perón llegó. Pero llegó porque el pueblo exigió. El pueblo había puesto la ley. Y entonces la palabra lealtad
se transformó en sinónimo del 17 de octubre y trascendió en los tiempos y llegó hasta el día de hoy, donde se es lealtad a la doctrina porque Perón, que es inmortal, está espiritualmente pero no está físicamente. Y cuando el 1 de julio del 74 se inmortalizó, todos se preguntaban, ¿y ahora qué? Y pasaron muchos años, y la pregunta es la misma, ¿y ahora qué? Y entonces tenemos que sacar nuestras propias fuerzas de convicción, porque hay jóvenes que no conocieron a Perón, que no sufrieron a Perón, y que son peronistas, y que son los peronistas de la razón, que son más importantes que nosotros, que fuimos los que trajimos a Perón, los hijos de los fundadores del peronismo. Pero en realidad ellos, que no lo conocieron, que no lo sufrieron, pero que lo están razonando y lo aceptan como tal, tienen que ser muy respetados porque tiene un tremendo valor histórico y de continuidad sanguínea para los tiempos de los tiempos. Perón vino y fundó una doctrina. Perón vino y llegó a la Argentina para hacer en 10 años 120.000 obras públicas, para lograr que en el país la Argentina pasara a ser potencia, que estuviera entre los primeros países del desarrollo atómico, que fuera fabricantes de aviones de combate como el Pulki 1 y el Pulki 2, que después los rusos copiaron el MiG soviético. Sí, en la Argentina se hicieron aviones de combate antes que los rusos. Y cuando uno ve que esto queda en el olvido, cuando uno ve que hablamos de un Perón de una forma y de un tiempo, pero nos olvidamos del Perón que hizo las 120.000 obras públicas, entonces no nos damos cuenta que en el poco tiempo que estuvo, en apenas 10 años, hizo más que todos los presidentes del siglo. Notable. 120.000 obras públicas. Si se hubiera puesto a inaugurar, no hubiera hecho nada más que eso, que inaugurar obras. No le hubieran alcanzado los días de su gobierno para estar inaugurando. Hoy inauguran un paso a nivel y va el presidente, el gobernador, el intendente, la banda municipal y hacen una fiesta. Perón hizo 120.000 obras públicas sin moverse de la casa de gobierno en un solo momento, sino gobernando y teniendo tiempo para repatriar la deuda, para ser un país soberano, para desarrollar atómicamente a la Argentina, para poner a las Fuerzas Armadas en situación de poder afrontar en aquel momento cualquier pelea y realizando aviones de combate, el Pulki 1 y el Pulki 2 de fabricación argentina, repito, iguales al MiG soviético. Por eso cuando pasamos de largo lo que significó el 17 de octubre y creemos que solamente fue la lealtad a un pueblo, tenemos que repasar todo lo que el peronismo hizo cuando Perón, aquel 17 de octubre, se dio cuenta que tenía que expresarse, como le había pedido Farrell, calme a esa gente y háblele. Y Perón pensaba, confesado por él mismo, qué le iba a decir a ese pueblo en la plaza. Y mientras pensaba, se estaba construyendo algo fenomenal, el diálogo entre quien fuera un conductor de masas y su pueblo. Nunca en la historia pasó nada igual. La capacidad creativa de los cantos para responder a cada oposición o cada hecho que significara tener que criticar a alguno o aplaudir lo que Perón decía, estaba permanente y constante. Y todo se escuchó. Y durante mucho tiempo el pueblo le cantó feliz. Y cuando lo destruyeron con la complicidad británica que financió el golpe del 55 asesino que bombardeó la Plaza de Mayo, y después en septiembre, cuando Perón prefirió retirarse para no entrar en una guerra civil, cuando todo eso pasó, nos llevaron de las orejas al Fondo Monetario Internacional. Sí, Eugenio Blanco, un radical, ministro de la fusiladora, con Raúl Prebisch, otro radical, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, cuando uno ve todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre, todos los permisos que hay que pedir para poder mover un pie y dar el paso con el otro, que todo eso empezó después que voltearon a Perón, no se puede creer. Y hoy mandaron el oro a Londres. También lo había hecho Macri y Fernández lo tuvo que repatriar.
volvieron a repetir lo mismo. Son los mismos liberales de la fusiladora. No hay diferencia entre Milei, que llegó con el voto ciudadano, a Rojas y Aramburu, que llegaron tirando tiros. Son iguales o peores estos, porque son todavía liberales irrealizables. Liberales que quieren ir más allá de la propia fusiladora. Por eso la Argentina está en un debate abierto. Y por eso este 17 de octubre la lealtad no es con el líder y su doctrina, sino la lealtad debe ser con la Argentina, porque para Perón siempre estuvo primero la patria, luego el movimiento y después los hombres. Y si estuvo primero la patria, hoy está en peligro la patria, y hay que privilegiar la unidad de concepción para la unidad de acción. Perón vive en la idea, en la política, en la historia. ¿Saben qué? Vive en el corazón y en el sentimiento. Es una fuerza espiritual. Es algo que no se puede explicar. Se siente. Y entonces, ese sentimiento lleva a que el pueblo hoy sea, cada vez que lo tiene que nombrar, más leal y se aferre a lo que no tiene. Y entonces suena todavía por allí el Perón, Perón, qué grande sos. Y tienen razón, general. Perón, Perón, qué grande sos. Qué grande sos. Facundo Aveira, ¿cómo tal? ¿Cómo te va? Russo te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Russo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Petroquímico, el nuevo petroquímico. Facundo, ¿cómo va llevando el gremio la situación argentina? La falta de trabajo, el aumento del desempleo, ¿cómo lo va llevando? Ya vamos haciendo un esfuerzo grande, tratando de estar en todos lados, en cada establecimiento, en cada fábrica, acompañando a los trabajadores. La industria nuestra, como digo siempre, es una de las industrias a la que la crisis le llega más tardíamente, pero esta vez sí vemos que los tiempos por ahí se han acelerado, ¿no? Respecto a otras crisis. Entonces estamos viviendo esto con mucha incertidumbre. Lo cierto es que todavía no hemos tenido nosotros grandes cantidades de despidos o cierres importantes y demás, pero sí estamos viviendo con mucha preocupación y con mucha cautela todo lo que va pasando, porque entendemos que tarde o temprano nos va a llegar a nosotros con la misma fuerza que les está llegando a todos, a todas las demás actividades, digo. ¿Ustedes pueden salirse de esa paritaria de tipo 1%, 2% que te dice para el Estado? ¿Cómo? Discúlpame. ¿Ustedes pueden salir de esa idea de paritaria de 1% de aumento como establecen algunos gremios estatales? Mirá, nosotros tenemos hoy en día un acuerdo que lo vamos actualizando mes a mes con el número que va saliendo del IPC. Uh-huh. Lo que nos hace a nosotros nosotros arrancamos a discutir a partir de mayo, y si vemos lo que es el IPC de mayo hasta acá, arroja un 22,4 más o menos, y en la paritaria nuestra es un 25 y pico, y ahora cuando le sumemos este 3,5 estará en un 28, 29 puntos acumulados. O sea que tenemos un esquema distinto que en principio va a ser así hasta fin de año, y después veremos en relación a la situación económica del país. Digamos un 30% para hacer la cuenta rápida sobre un sueldo promedio de ¿cuánto? Hoy en día el sueldo está en 931.000 pesos y habría que agregarle este 3,5. Está bien. Vos sos una gremialista joven, ¿sí? Estás en la CGT, pero hoy la CGT tiene muy mala prensa y con justa razón, me parece. Hoy la CGT tiene mala prensa, y más con todos estos internismos que se empiezan a ver, peleas entre un sector y el otro sector, y yo creo que esto nos deja mal parados frente a los trabajadores, ¿no? Porque veo que un sector se va porque no se siente representado por los otros. Ahora yo pregunto, ¿los laburantes se sienten representados por uno de esos dos sectores que están hoy peleándose? Me parece que no. La mayoría de los laburantes, yo creo que no se sienten representados, no sienten una CGT que realmente luche por sus intereses hoy en día, y por eso es todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque yo entiendo que se puede ser dialoguista o no dialoguista, ¿no? Pero siempre y cuando haya un apoyo de los trabajadores mayoritario. Si yo tengo un apoyo mayoritario de los laburantes, yo puedo dialogar
y negociar, mejor dicho, con cualquier gobierno, sabiendo que dentro de la negociación, con el apoyo de los laburantes, voy a poder conseguir algo favorable. Ahora, si yo voy a un diálogo donde yo sé que los trabajadores no quieren saber nada conmigo, y voy a perder. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Vemos que que la CGT va, dialoga, el otro sector se enoja porque no quiere que dialoguen. Ahora, para dialogar o para no dialogar, para entrar en rebeldía, hay que tener un apoyo importante de los laburantes, y eso la verdad que no se ve hoy. No, hoy el trabajador, a ver, no puedo hablar por todos, pero hoy está concentrado en su trabajo, está concentrado que no lo raje porque no gana mucho, pero lo poco que tiene alcanza para algo. Tal ¿sí? cual. Que no quiere decir que el laburante que no se sienta representado por la CGT esté apoyando al gobierno. No. El laburante está mal, la está pasando mal. Hay una parte que sigue apoyando, pero el laburante en la generalidad está mal. Ahora, ese laburante que está mal también está enojado con la CGT. Sí. Entonces ahí es donde decimos, bueno, a ver, vamos a hacer un cambio a ver, se pelean ahí interna y demás, pero después continuarán las mismas caras. Yo digo, con pelea o sin pelea, o sea, con unidad o sin unidad, tienen que venir caras nuevas con un mensaje nuevo y que el laburante les preste atención, porque si no, no salimos más de esto. No, hace falta, dentro del PJ Nacional, dentro de la CGT, dentro del sistema, como diría Alfonsín, renovación y cambio, ¿sí? Pero con medidas también acordes a la época. A ver, un paro por 24 horas no nos sirve a nadie de nada, les aviso. Pero sí, un paro por tiempo indeterminado sabemos que molesta, y ahí podemos negociar. Tal cual, pero para eso necesitamos caras nuevas que puedan conducir a los trabajadores, los cuales hoy sienten que hay una conducción, ¿no? Y eso es lo triste, porque muchos compañeros hablan, todos decimos hay que pelear, algo hay que hacer. Ahora, pero si la CGT no cuenta con los laburantes, ¿viste? No sirve de nada. Y yo creo que hay debates que no se están dando y eso es lo que hace que los laburantes se alejen. Por ejemplo, yo no veo que hoy se hable de la cuestión salarial, ¿no? De a dónde apuntamos. Sí, ya se habla de que estamos mal, de que el laburante no da más, no llega la quincena y demás. Pero no estamos hablando y proponiendo un horizonte donde el laburante pueda estar bien. Plantear a la sociedad el debate que no se está dando, que es qué queremos para los trabajadores argentinos. Si queremos salario de suficiencia o queremos salario de subsistencia. Entendiendo salario de subsistencia lo que tenemos hoy en día, y de suficiencia debería ser un salario que al laburante le alcance para comprar un vehículo, poder construir su casita, vestir a su familia, alimentarla, brindarle salud, vacacionar y además generar un ahorro. Eso sería un salario de suficiencia. Y yo veo que nadie lo está discutiendo, y la propia CGT está discutiendo esto. Entonces como que vamos corriendo la de atrás, ¿viste? A medida que sale el número de inflación vamos viendo si podemos ganarle un poquito o cuánto perdemos o lo menos que podamos perder, pero no se está planteando a la sociedad qué tipo de salarios queremos, porque hoy se habla del equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Está bien, pero eso no es el ordenador de fondo de la cuestión. Podemos analizar que un montón de países han llevado adelante ajustes, han acomodado los números, han encontrado un equilibrio fiscal, pero eso por sí solo no arregló la situación de los trabajadores, ni la situación salarial, ni la situación del desempleo. Tiene que ir acompañado por un plan de industrialización, de generación de trabajo, de acompañamiento a las pymes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no vemos. No se discute lo importante, pero por ejemplo, hoy está de moda el tema universitario, pero cuando genera la universidad gratuita, no se puso a pensar cuánto pagaba un alumno, se puso a pensar qué necesitaba, preciso ingenieros, arquitectos, vamos, que sea gratis, así consigue un montón de gente que trabaje. Y eso hace falta a la CGT. Acá no hace falta discutir 3% o 4% de aumento porque no le cambia la vida. ¿Sí? Por más que haya aumento todos los meses, te aumenta todos los meses la luz, te aumenta todos los meses el alimento y no llegas nunca. La idea es un proyecto de país donde se incluya la CGT, o que por lo menos la CGT hable y dar
No sé de qué habla, pero no se lo escucha nunca. No, y vos fíjate que vos mencionabas recién a Perón, ¿no? Él en su momento había logrado concertar un acuerdo, por así decirlo, o un pacto entre empresas y sindicatos para contener la inflación, ¿no? Sí. Hoy en día eso no se ve, entonces ¿qué ocurre? Los gremios van consiguiendo una mejora y las empresas van ajustando los precios de los productos, y si se consigue un 3% de aumento, los productos encarecen un 5, un 6, un 10%, siempre más de lo que se consigue en las paritarias generalmente. Igual y hoy en día lo que no se busca hacer, hoy estamos en esta, vamos corriendo atrás del IPC a ver cuánto vamos a sacar, pero no hay nadie que inste y diga, che, vamos a sentarnos en una mesa donde esté gobierno, sindicatos y empresas y hagamos un acuerdo. Y obviamente, digo yo, para hacer un acuerdo así donde congelemos todos los salarios, los precios y demás, antes todo el movimiento obrero tiene que lograr una suba de mínimamente el 100 o el 150% para todas las actividades. Claro. Y después sobre eso sí podremos hablar de algún acuerdo o algún pacto. Pero hoy no. Si a vos te devaluó 118% en diciembre, te mató. Claro. Entonces digo 150% mínimamente para todas las actividades. Ahora, eso lo tiene que llevar adelante la CGT, no los gremios individualmente. Porque cuando vas individualmente te encontrás contra una pared y que si tenés la fortaleza de sacar alguna mejoría más, después anda a la cola para que te homologue el Ejecutivo ese acuerdo. Seguro. La última, Facundo, agradeciendo tu tiempo aquí en Comunas AM. ¿Tenés opinión formada sobre la interna del Partido Justicialista? Mira, yo te diría que es muy pronto todavía, pero lo que sí puedo ver, lo que sí estoy viendo, es que yo creo que Quintela hoy no tiene muchas chances de enfrentarse a Cristina. Me parece, no tiene la proyección nacional que tiene Cristina, no tiene el acompañamiento, y con esto no digo que sea mi candidata, no, pero es lo que veo. Entonces yo no sé si esto terminará después en, todo este apoyo que se le está dando a Quintela, que sea una manera de posicionarse Axel Kicillof para negociar de otra manera con ella llegado el momento. Seguro. Pero yo mucho futuro no le veo. No, en las últimas encuestas dentro del PJ estaba primero Axel, segundo Cristina y sexto Quintela, último a Máximo. Así que Facundo Aveiro, secretario general del Sindicato de Industria Químicas y Petroquímicas, gracias por tu tiempo aquí. Y uno escucha comentarios por estos días que hablan de la contradicción de la fiesta financiera y la miseria y los reclamos por esa miseria en las calles. Y cuando hablo de fiesta financiera, hablo de lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, fundamentalmente, que es que en los mercados se venden dólares, y cuando se venden bajan de precio, para comprar títulos públicos. Cuando los compran suben de precio. Por eso ustedes escuchan baja el riesgo país. Baja el riesgo país quiere decir que sube el precio de los títulos públicos. ¿Y por qué venden dólares en el mercado para comprar títulos públicos? Bueno, porque Milei les ha demostrado, con hechos concretos, que es capaz de mandar a dormir a los pibes sin comer con tal de pagarles la deuda. Que es capaz de no entregar medicamentos a personas que tienen cáncer para pagarles la deuda. Que es capaz de cortarle los remedios a los jubilados para pagarles la deuda. Que es capaz de bajar las jubilaciones para pagarles la deuda. Que es capaz de vaciar hospitales. Que quede claro eso. Cuando dicen no voy a cerrar los hospitales. Los estás vaciando, no funcionan. Es lo mismo. Que queda el edificio ahí. Cuando vacían la universidad, porque si vos te llevas un tercio del presupuesto, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Ya hay universidades que están anunciando que algunas carreras no van a existir el año que viene. Es decir, si vos le mostrás a los mercados, mira muchachos, yo soy capaz de matar gente con tal de pagarte, los mercados te creen, dicen, este muchacho va a pagar la deuda. Mira si es capaz de hacer, nunca vimos un hombre así.
Y entonces compran títulos públicos porque saben que se van a pagar. Y se los asegura totalmente. Entonces ves esta dualidad que no es contradictoria. Los mercados suben por la miseria. Los mercados suben porque el presidente les demostró que es capaz de cagar de hambre a la sociedad para pagarles. En contradicción. Y el otro dato relevante es que cuando asume Milei había un menú de opciones para reducir el déficit fiscal. Y Massa había presentado un detalle de beneficios y exenciones impositivas que tienen los grandes empresarios del país. Para discutirlo y que el ajuste lo hagan los que más tienen y no los que menos tienen. Yo no puedo asegurar si lo hubiera hecho o no. Estaba en el presupuesto del año pasado y estaba en su campaña. Bueno, esos beneficios y exenciones a las grandes fortunas de Argentina no solo se mantienen, sino que crecen. ¿Sí? No son solo los 100 millones de dólares anuales de Galperín, que obviamente no los necesita, ¿no? Sino que ese mismo rubro, es decir, la economía del conocimiento, tiene casi 500 millones de dólares de exenciones fiscales anuales. ¿Sí? Es como si vos te dijeran, mirá, vos no vas a pagar masiva, que es el impuesto que en general pagás vos. Vos, tu vecino sí, vos no vas a pagar masiva. Bueno, eso le dijeron a Galperín y a 4 o 5 empresas más que se llevan casi 500 millones de dólares. O a los CEOs de las empresas que no pagan IVA. Viste que vos sos cualquier oficio, profesión que tenés, facturás y pagás IVA. Bueno, ellos no. ¿Y cuánta guita es eso? Casi 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. Entonces, claro, ellos también están de fiesta. Ellos también están de fiesta. Y ayer, en el coloquio de IDEA, estuvieron festejando. Y uno piensa, ellos venían diciendo, nos gusta el plan, pero no nos gustan las formas. Viste que la derecha argentina es muy de las formas, ¿sí? Cristina les hacía ganar mucha guita, pero no les gustaban las formas. Ahora, ayer eso cambió. Ayer ellos aplaudieron los insultos. Ahora no es que tenemos un presidente del que después se copiaron algunos ministros que degradan la democracia, sino que los empresarios, que son el sostén de este gobierno, se ríen y aplauden. Escúchalos. Por otro lado, ahora que se empiezan a preocupar, mucho más que en enero, febrero, marzo, donde comían pochoclos y decían ya se van, ahora que ven que efectivamente la inflación baja y baja, que la economía empieza a recuperar, que el dólar no va a ningún lado y el nivel de desesperación es muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para la oposición la política no es un servicio público, es un negocio. Entonces, si no están manejando el negocio y tienen un problema, tienen otro problema adicional, que es que saben que no pueden volver por mérito propio, porque ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y unos burros, ¿sí? El 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros. Entonces, ahí lo tienen. El empresariado argentino que ganó tanta guita con el kirchnerismo, aplaudiendo delincuentes y burros. Le dice burro el tipo que se fumó 20.000 millones de dólares en un mes durante el gobierno de Mauricio Macri, dicho por Milei, y que fracasó en el gobierno de Macri. Tanto fracasó que el gobierno de Macri no pudo reelegir. Pero el dato ahí es que los empresarios están tan contentos, que ya ahora han asumido este modo fascista de gobernar, porque cuando vos generas violencia desde el Estado, es un modo fascista, y fueron más allá. ¿Por qué? Porque en este momento la fuerza que está
resistiendo a Milei son esos miles y miles de jóvenes que en todo el país tomaron las universidades y ayer ganaron las calles. Esas calles que aparentemente puede cortar el productor agropecuario, pero no puede cortar la CGT, ni una organización social, ni un jubilado, ni un estudiante. Ayer, ese bloque histórico de poder, ese con el que luchamos hace tantos años, esos traidores a la patria, esos entreguistas, se metieron también con los universitarios. Lo que nosotros decimos es algo de sentido común. La plata no es nuestra, es de ustedes. La plata es de la gente. Entonces hay que auditarlos, porque además sabemos que se la afanan. ¿Está claro? Sabemos que se la afanan. Entonces, ¿qué duda? O sea, ¿no te la afanás? Deja que te auditemos. ¿Cuál es entonces el problema? Yo no voy a disculpar ni a hacer a un lado las responsabilidades políticas que ha habido en la historia argentina. Pero como en los medios jamás se habla de los empresarios, como no está en la discusión, viste que la onda ahora es, primero se paga la deuda, después se beneficia a los empresarios y con las migajas que queda, con ese poquito, hacemos los juegos del hambre. Y decimos, no, sacámosle a los discapacitados para hacer escuelas. No, escuelas no, porque no nos alcanza, y a ver si le damos a los jubilados. No, a los jubilados no, tampoco le podemos dar, porque tenemos que comprar remedios. No, remedios tampoco. No, comida no, porque son ladrones. Y son los juegos del hambre. O sea, las migajas que quedan después de pagar la deuda y después de beneficiar a los empresarios. Y cuando miras la tele solo se habla de eso. Che, está bien que los profesores universitarios ganan casi un 40% menos gente. Bueno, qué sé yo, tampoco trabajan tanto, ¿no? Y el decano se tomó 3 cápsulas de café en un día, y eso no va más, porque es con la nuestra, y en ningún momento aparece, discutamos la fraudulenta deuda, discutamos las exenciones, eso no se discute. Estamos discutiendo entre los pobres. A ver qué pobre se muere de hambre, o se muere de cáncer, o no se considera más discapacitado, o no. Esos ya son nietos de los empresarios que empezaron acá, como los Bor, como los Pagani, como los Roca. Esos tipos se prendieron, avalan ahora este régimen neofascista de insulto, de agresión, de demonización, de deshumanización hacia los sectores populares que reclaman por lo suyo, y ayer a toda esta barbarie que instaló Milei, le aplaudieron. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Y déjame agregar un detalle más a este relato tan completo que hiciste recién, y que no es menor, que es que hoy se recorta a los jubilados, se recorta en medicamentos, se recorta en universidades para pagar la deuda que tomó el mismo señor que estaba ahí haciéndose gracioso. Claro. La deuda que estamos pagando y que hoy, gracias a esta ley de déficit cero que quiere imponer el gobierno para el presupuesto del año que viene, está por encima de los jubilados, de las universidades, de los argentinos en general, es la deuda que contrajo Caputo, el actual ministro de Economía. No es un dato menor, claro, porque en realidad lo que está haciendo es hambreándonos a nosotros para tapar las cagadas que se mandó él. Deuda, sumo algo, perdón, voy a ser reiterativo para los que vienen de más temprano. Ya fue auditada esa deuda, ya que les gusta hablar de auditorías. La Auditoría General de la Nación hizo una auditoría sobre la deuda con el FMI, que si quieren les leo las conclusiones porque son brutales. ¿Qué dice la auditoría de la deuda que tomó Caputo? Dice que no se cumplieron los procedimientos para toma de deuda con organismos multilaterales, que el expediente administrativo para respaldar el acuerdo con el FMI se hizo a posterior. O sea, tomaron la deuda y después armaron el expediente. Eso es un delito de acá a la China. Sí. Que el Banco Central, que presidía Caputo, no emitió opinión al respecto de la toma de deuda, lo que viola la ley de administración financiera, que es lo que dicen que no se cumplió con el tema de las universidades. El acuerdo con el FMI lo viola. Que tuvo un impacto negativo en el perfil de vencimientos de deuda. Que el acuerdo fue firmado por Duhovne y Caputo, que no tenían la capacidad legal para hacerlo. Porque en ese momento Macri había desdoblado el ministerio y estaba el Ministerio de Finanzas.
y el Ministerio de Finanzas era el que tenía que tomar deuda, no el Ministerio de Economía, que no fue aprobada por el Congreso, que no hubo decreto de Macri aprobando la operación, y para mí lo más impresionante de la auditoría que ya existe de la deuda con el FMI es que el segundo y el tercer desembolso no se incorporaron al presupuesto, por ende no se pudo controlar su ejecución. Digo, ¿quieren controlar ejecución de gastos? Pero, la deuda con el FMI no se controló. Que auditen los beneficios y exenciones. Siendo Caputo ministro de Economía, se le dio al señor Roca de Techín, llegaron a darle 700 millones de dólares anuales por el plan gas, ¿se acuerdan? Sí. Por Vaca Muerta. 700 millones de dólares, en ese momento era el 0,5% del PBI. Tremendo. Y más que el aumento de los jubilados, 3 veces más que lo que está discutiendo en la universidad. A una empresa, ¿sabés cómo se daba ese beneficio? Declaración jurada, firmaba Roca, exporté esto. Es posta esto. Nadie, ¿alguna vez vieron un periodista que diga, auditen la guita que le dimos a Roca? No, quieren auditar la fotocopia de las universidades. Que ya se audita, porque también miente Caputo cuando Claro. dice, Además de eso. si no tienen nada para ocultar, dejen que se auditen. Hay auditorías internas, Claro. hay auditorías de Claro. cada universidad, y además la AGN tiene la capacidad y el poder de hacerlo. Si no lo hizo hasta ahora es porque el gobierno decidió que no sucediera. No tiene la capacidad, tiene la obligación Tiene y la es el obligación. único Claro. organismo habilitado para eso. Ahora, qué quiero- ocioso, perdón, qué ocioso igual exponer la verdad ante la necedad, Me parece, está bien, hay que hacer el esfuerzo, está bien que lo hagamos, pero lo que veíamos recién en IDEA es una expresión extraordinaria de la necedad que rige hoy la Argentina. Un grupo de empresarios, muchos de ellos con empresas que perdieron guita durante todo el proceso de Macri, que perdieron guita. ¿Pero por qué ocioso? Si no creemos en la verdad. No, vamos a casa. no, ocioso digo frente a la necedad. Qué ocioso exponer, insistir con la verdad frente a la necedad, porque el necio no entiende razones. Y lo que estamos viendo es a un grupo de necios. Yo siento algunos la que se creen cruzados, siento la, otros frente a ellos. Siento Sí, la, es frente a ellos, Ari, siento por eso la los que ponen- frustración, no sé si ustedes le estamos haciendo una confesión en público, de todo este esfuerzo que hacemos nosotros de trabajo y que tanto nos cuesta permear en la población y que ellos con 3 eslogan, yo lo siento, pero esto es lo que tengo que hacer. No, pero venir por eso acá yo no todos los dije- días y dar información. No dije que sea ocioso absolutamente, dije frente a la necedad, que es la que hoy gobierna. Y pero si Hoy no lo gobierna un hiciéramos grupo sería de lo único que se escucharía. No, está bien. No digo no hay que hacerlo, vuelvo a repetir. No digo que no hay que hacerlo, está bien. Le estamos hablando a un nuestro necio, laburo. eso es. Lo que estamos Es diciendo, verdad. lo que yo estoy diciendo es que el grupo de gente que está ahí aplaudiendo a Caputo, Pero que nosotros, probablemente vaya a ser de pero vuelta nosotros víctima. hicimos esto con Macri y la gente terminó entendiendo en los 4 años. Claro, pero para y no teníamos un está programita de YouTube y nada más. Está bien, Roberto, lo que yo quiero decir es esto, lo digo más claramente. Cuando esta etapa pase, porque en algún momento esto va a pasar, esta crueldad, esta tragedia va a pasar, hay que hacer algo seriamente con toda esta gente. Claro. Yo sé que el país no elige a sus empresarios, en el caso de los empresarios emergen del país que tenemos. Bueno, va a haber que trabajar seriamente porque no hay país viable. Bueno, hay que hacer como el mago del Kremlin, ¿viste? Que asumió Putin y metió preso al más rico de todos. No sé si la solución, a mí no me gusta la solución carcelaria para las cosas. Digo, algo hay que hacer para transformar ese estado de cosas porque se tiran un tiro en el pie, pero el daño lo pagamos como le dijo nosotros, Macri no a ellos. Nelson Castro, cuando Sí. Nelson Castro le dijo, tiene que meter preso a todos y qué sé yo, y Macri dijo, ¿qué quiere, que los mate? Bueno, le parecía poco. por eso yo no quiero dar ese tipo de ideas, no solo lo que No, pero hay que ser muy severo con ellos. Pero bueno, una de Yo las en serio formas es lo diría, que vos planteás. Bueno, mira, auditémosle toda la guitarra. Claro, esa es una de las formas, A Roca. Esa es una Y si te dimos de más, me la devolvés. Che, quiero pasar. Hay una extraordinaria nota, otra extraordinaria nota de Diego Genud hoy. Porque las cosas siguen sucediendo. Mientras estamos conversando del ajuste que pasó, el ajuste se profundiza. Y se profundiza en el hambre, en el abandono de personas, en cosas muy jodidas. Por eso yo me enojo tanto cuando se lo legitima a Milei o cuando dicen, no, bueno, esperemos a 2020, porque la gente la están destrozando hoy y mientras Milei le dice que es la mejor ministra de la historia, todas esas cosas ya insoportables, el avance de Petrovelo sobre las cosas que son, ya no son ni siquiera
derechos de la socialdemocracia kirchnerista, son cosas que existen en todo el mundo, de no abandonar a la gente. Y hoy lo cuenta con mucho detalle y rigurosidad Diego Genud en el Destape Web. Está buenísima la nota de Diego, la cuento, la pueden leer en detalle. Se llama Petovelo juega con fuego entre la guerra interna y el escándalo de la subejecución. ¿Por qué dice que juega con fuego? Porque en esto de seguir despidiendo funcionarios, ya van cerca de 70, ¿no? Son los más despedidos. Petovelo acaba de despedir a 2 funcionarios importantes. Uno es Martín Galmarini, subsecretario de Políticas Sociales, y otra es Leila Gianni, que fue la que puso la cara cuando nosotros publicamos que tenían más de 5 millones de kilos de comida guardados, que ojo que siguen guardados, y ahora les voy a mostrar también unos datos. En esto tiene que unos pingüinos tatuados, ¿no? Leila Gianni. Leila Gianni pasó por todos lados. Sí, fue funcionaria de la escuela de Florencia Arieto, Patricia Bullrich, con muchas transferencias. Para los futboleros es una suerte de Sebastián Abreu de la política. No es joda, ¿no? Porque tatuarse tiene... ¿no? Es como si Mayra un día dijera, ¿no? Sí, bueno, eso no va a pasar, Mayra no va a ser libertaria. Se tatuó, listo, este es mi lugar. Hay gente Tatuarte es decir, yo soy esto, ¿no? Bueno, son Por ahí estaba preocupada por los pingüinos empetrolados. Capaz que no era una... Pero era ambiental, no político. Claro, capaz que no era una referencia, ¿no? Al kirchnerismo. Bueno, cuento primero lo de... leo lo que escribió Diego Genud del caso de Martín Galmarini, porque es interesante porque él tenía a cargo un área que tenía que distribuir fondos para asistencia crítica, ayuda urgente y asistencia institucional. Como su nombre lo indican... Atención a las palabras. Sí, ¿no? Es una dirección de asistencia crítica, dirección de ayuda urgente y dirección de asistencia institucional. Sí, tenía 38.000 millones de pesos que no se utilizaron para nada. ¿Sí? De hecho, cita Diego un off que dice: hubo una decisión política de no ejecutar los fondos y reducir las secretarías a su mínima expresión. No se ejecutó un peso de ayuda urgente en Argentina, le dijo un funcionario que no comparte el rumbo de la gestión. Recordemos que cuando se destapó el escándalo de las toneladas de comida en los galpones, la excusa es que esa comida estaba ahí esperando a que haya una urgencia. ¿Se acuerdan? Bueno, una catástrofe. Sí, lo cual era mentira, pero sí había fondos para una urgencia y tampoco se ejecutaron. Y eso que ha habido situaciones de urgencia en todos estos meses. Y tuvimos varias, por lo menos la de Bahía Blanca, ¿se acuerdan del tornado apenas arrancó el gobierno? Tuvimos inundaciones en Corrientes, donde incluso un intendente le pedía, y nosotros mostramos la nota, y no tenía respuesta de Sandra Petovelo. Sí, y estos fondos que además están dedicados también a cuestiones más puntuales, no siempre emergencias masivas, como puede ser una inundación, un incendio, sino casos puntuales de familias que se ven imposibilitadas de seguir viviendo donde están viviendo, y entonces ahí el ministerio debía acudir y facilitarles una vivienda. Casos de desalojos es uno de ellos. Exactamente. Y ese es uno de los casos importantes. Cuenta Diego Genud en su nota que es producto de otra pelea interna que hay en el ministerio con Janina Nano Lembo. Seguramente vamos a escuchar más de ella porque es la que ha ganado esta discusión, que viene de ser funcionaria de Rodríguez Larreta y ahora se incorporó a la Libertad Avanza, en reemplazo de Pablo de la Torre. ¿Se acuerdan de Pablo de la Torre? Cuando nosotros publicamos esto, él era el responsable de ese área. Ahora es esta chica Janina Nano Lembo, que es la que se ha cargado a Martín Galmarini, según cuenta Diego en su nota. Y la otra es Leila Gianni, que es esta mujer que era la responsable en medio de jurídicos del Ministerio de Capital Humano y que fue un poco la que encabezó la disputa pública cuando nosotros publicamos esto. Fue la que se cruzó con Juan Grabois en Comodoro Pi, ¿se acuerdan? Que tuvo un cruce ahí incluso en el pasillo, que no lo dejaba declarar, etcétera, y que ahora se va. Se va, cuenta Diego, a la política territorial, vuelve a la tercera sección. Él cuenta que hubo una decisión política de no utilizar los escasísimos fondos destinados para ayudar a la gente en la peor situación. Hay una decisión política de no usarlos. Exacto. De abandonarlos. De abandono de persona. Sí. Pero que viene de hace rato. Volvamos al inicio de todo esto, porque Petovelo tuvo que dar explicaciones, y todavía tiene, por lo que publicamos allá por finales de mayo. Claro. Que era que tenían más de 5 millones de kilos de alimento sin entregar. Cuando dijimos esto, y está vinculado con hoy, dijeron, hay que hacer una auditoría. ¿Se acuerdan? No, que nadie los controló, que se los compraron a no sé quién, que hubo sobreprecios, que no sé qué. Después nosotros mostramos que estaban cerca de vencer. Claro. Entonces dijeron, bueno, entonces los vamos a repartir. ¿A quién se lo van a repartir? Bueno, no se los quieren repartir a los comedores porque había que hacer una
Auditoría. Otra vez sobre los comedores. ¿Auditaron a los comedores? No auditaron a los comedores, tampoco les dieron la comida. Dijeron que se la iban a dar a los que ellos denominan escuelas vulnerables. ¿Se la dieron a las escuelas vulnerables? Tampoco. Dijeron que tenían que ir las provincias a buscar la comida. ¿Fueron las provincias? Algunas fueron, otras no. Y ayer se publicó... Ojo que cuando hablamos de su ejecución, yo, disculpa, estoy leyendo la nota mientras vos lo comentás, dice, tenían 38.000 millones de pesos para estas situaciones urgentes y críticas, y la decisión fue no gastar un peso. Exacto. Ni uno. Estamos hablando de casos desesperantes, situaciones. Hay una crueldad en esta gente. Eso es lo que aplaudieron los empresarios recién, ¿eh? Ese es el área de que tenía Galmarini. Ese es el área que decíamos antes, de Dirección de Asistencia Crítica, Dirección de Ayuda Urgente. Los nombres son bastante claros, ¿no? Asistencia Crítica, Ayuda Urgente y Asistencia Institucional. Y ahí es donde no se ejecuta nada. Y ahí es donde voló este funcionario que se llama Martín Galmarini. Pero quería mostrarlo de lo que nos enteramos también ayer. En Chaco, ¿sí? Hay familias que están recibiendo un mensaje de WhatsApp, vengan a buscar leche. La leche es la que nosotros mostramos, que estaba en los galpones. Está vencida esa. Bueno, vengan a buscarla porque se está por vencer. No, está vencida. Les dicen. Y yo me fijé, acá tenemos primero ¿cómo se llama? La nota donde se publica esto. El gobierno de Chaco saldrá a las apuradas a repartir en escuelas leche que vence este mes. Y muestran efectivamente una leche con un vencimiento marca Purísima y el mensaje de WhatsApp que le llegó a las familias diciendo vengan a buscar una caja por estudiante hasta agotar stock. Bueno, yo me fui a fijar si efectivamente había leche Purísima que venciera en octubre. Bueno, efectivamente, y se los muestro simplemente para que vean que tenemos los documentos, ahí está todo el stock de leche Purísima con vencimiento el 31 de octubre. O sea que se vence ahora en 15 días. Todavía no la repartieron. Por eso la urgencia, ¿no? Claro, todavía no la repartieron. Miles de litros, esto es leche en polvo, que se transforma en miles de litros de leche líquida. Y ahí están, esas son las cantidades que estaban en uno de los depósitos, en el depósito que estaba en Tucumán. Esta es Petovelo. Mientras despide funcionarios, no ejecuta nada. Cuenta cosas que les cuentan los dirigentes sociales, Genud, que la gente está comiendo. Yo lo conozco, ustedes saben que tuve carnicería para pagarme los estudios. Y que la gente come estómago de vaca o cordero, que sale 1.500 pesos, y que lo cocina durante horas con leña, porque tampoco tiene para pagar el gas. Es decir, estamos en una pobreza extrema, en una situación desesperante, y ellos tienen un presupuesto bajo y no ejecutan ni el 1%. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía. Que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre
nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un cantón obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de